Hoy miércoles en la Aventura del Saber es día de ciencia, pero también de viajes. Conoceremos algunos de los tesoros de los que pueden presumir en Fuerteventura y que ahora podemos ver de cerca en el Jardín Botánico de Madrid. También vamos a mirar al cielo para descubrir cuál es el planeta rocoso y el helado. Todas esas preguntas recibirán respuesta en los próximos 60 minutos. Pero antes de entrar en materia aquí en el estudio, desde el que cada día hacemos la aventura del saber, vamos a ver qué nos está preparando nuestro compañero Luis García. Hola, Luis. Hola, María, buenos días. Esta mañana nos encontramos en el Real Jardín Botánico, sin duda uno de los lugares más emblemáticos de la capital. Más de 250 años de historia y más de 5.000 tipos de plantas diferentes ofrecen al visitante uno de los paseos más bonitos de Madrid. Pero lo que realmente nos ha traído hasta aquí esta mañana es un impresionante esqueleto de ballena que forma parte de una exposición que intenta mostrar la diversidad natural de la isla de Fuerteventura. Más tarde nos entrevistaremos con Toni Gallardo, el director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, pero todo esto será un poco más adelante en el programa. Mientras dejamos a Luis preparando esa entrevista, aquí en el plató nos acompaña un periodista especializado en asuntos científicos, que es además director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. Buenos días. Muy buenos días. Y gracias por acompañarnos. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, cuéntanos cómo os van las cosas por la revista. Bueno, pues estamos disfrutando mucho, estamos aprendiendo mucho, estamos ya cerrando en estos días los contenidos del próximo número y también sufriendo un poco porque todos sabemos que en el mundo de la comunicación y sobre todo de las revistas estamos en tiempos de cambios y eso por un lado es muy esperanzador, vamos a hacer cambios muy pronto, pero por otro lado da un poco de vértigo, ¿verdad? Hacia dónde nos va a dirigir el destino en este mundo tan apasionante de la divulgación científica, pero en eso estamos. ¿Tú crees que qué cambió para que, bueno, de repente pues apenas había, ¿no?, posibilidad de obtener información acerca de divulgación científica, me da igual, en radio, en televisión, en revistas, y de repente llega un momento en el que es posible acceder a ese tipo de contenidos? ¿Qué pasó? Pues yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una, que en el caso de España la ciencia ha empezado a interesar, y eso lo sabéis también vosotros mejor que nadie, a un montón de gente. Cuando sí es verdad que a lo mejor me dicen es que en España no se lee, o es que en España la ciencia no interesa. Bueno, relativamente. Hace 30 y pico años hubo 3 o 4 revistas pioneras, pues es muy interesante conocer, que aglutinaron a millones de lectores, y después llegamos otras más jóvenes y que también tenemos nuestro 1,5 millones de lectores que nos siguen y que demuestran que entre todas hay una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que les encanta la ciencia. Eso me parece que fue fundamental. Y después también me ha parecido muy importante que cada vez hay mejores profesionales comunicando ciencia, que por fin algunas universidades, algunas facultades de comunicación se han dado cuenta de que es necesario especializar a una masa importante de profesionales en comunicar ciencia, y empieza a notarse eso en los contenidos de los periódicos, de la radio, de la televisión, en todos los medios. ¿Y se puede decir que es un seguidor fiel el que consume productos de este tipo? O sea, no sé si es más una cuestión de fidelidad de expertos o más de curiosos, ¿no? Los que se van subiendo al carro. En el caso de Cuo esperamos que sea de mentes curiosas. Bueno, de hecho, es como llamamos a nuestra revista, la revista para mentes curiosas. No pretendemos que nos lean expertos, aunque también nos leen y a veces nos felicitan y a veces nos critican, como todo, ¿no? No pretendemos que nos lean solo personas interesadas en el mundo de la ciencia, aunque también tenemos una buena penetración en la universidad y en los centros de investigación, sino que nos lea cualquier persona que simplemente se levanta por la mañana, como todos hacemos, y nos hacemos preguntas de cómo funciona el mundo, ¿no? Desde cosas tan sencillas de por qué el cielo es azul hasta cosas tan complicadas de cómo funciona el clima en la Tierra, ¿no? Pues todas las respuestas todas las preguntas tienen alguna respuesta. Me temo que no todas están a nuestro alcance, pero en Cuo intentamos orientar hacia dónde se pueden encontrar esas posibles respuestas. Bueno, pues fieles al objetivo de divulgar, también son en Cosmocaixa Madrid, y por eso, como saben, llevamos toda la temporada haciendo una sección en colaboración con ellos. La entrega de hoy nos remite a la electricidad. Buenos días, bienvenidos a Cosmocaixa. Hoy vamos a trabajar algo parecido a lo que hacen los escolares con sus prácticas sobre circuitos eléctricos. Normalmente, con estos circuitos eléctricos se pueden trabajar conceptos como intensidad, como voltaje, y lo normal es hacerlo con bombillas, con pilas, con pequeños motores. Hoy, en Cosmocaixa, vamos a dar un paso más allá. Vamos a ver de dónde sale la electricidad. Si pudiéramos hacer un viaje alrededor de los cables que llegan a nuestro enchufe, ¿a dónde llegaríamos? No solamente vamos a ver de dónde viene la electricidad, sino que vamos a poder generarla.
Bien, como decíamos, íbamos a trabajar con energía eléctrica y vamos a poder generarla. No sé si recordáis que hace tiempo trabajamos con energías alternativas, que es otra manera de producir electricidad. Teníamos, por ejemplo, esto que tenemos aquí, que es un panel fotovoltaico, en el que pudimos generar electricidad gracias al sol, y también trabajamos con la pila de hidrógeno, que podía ser el futuro, el paradigma de la electricidad y de la energía, ya que simplemente con agua podíamos obtener energía de forma eléctrica y luego como resultado obtener agua. Pero hoy vamos a tirar del cable que tenemos en nuestras casas para ver de dónde viene esta electricidad. Y para eso, para ver de dónde viene esa electricidad, tengo aquí una bobina de cobre. Si os fijáis bien, simplemente son pequeños hilos de cobre que van dando vueltas y vueltas y vueltas, pero es un solo hilo, de manera que al final tengo una gran bobina con dos extremos de hilo a los que he puesto una bombilla, una pequeña bombilla que es un LED, necesita muy poca energía para encenderse, pero aquí no existe ninguna pila, solamente es hilo de cobre y el LED. De manera que con esto vamos a poder simular lo que se da en las centrales eléctricas, en las presas, para generar electricidad. Simplemente vamos a necesitar esta bobina de cobre y un imán potente. Para ver qué es lo que ocurre, yo simplemente voy a meter el imán dentro y lo voy a sacar. Como veis, como era una bobina, hay una parte que está justamente hueca, que es por donde voy a meter y sacar el imán. Nos vamos a fijar en el LED a ver si simplemente con este movimiento somos capaces de encender la bombilla. Nos fijamos. No sé si sois capaces de percibir que la bombilla se está encendiendo. Muchas veces cuando encendemos una bombilla en casa no nos imaginamos qué reacción tiene que ocurrir para que tú tengas electricidad, pero es simplemente una corriente magnética que por un proceso de inducción se transforma en corriente eléctrica gracias a esta bobina de cobre. Pero claro, si vamos más allá, si esto se lo preguntamos a los más pequeños, les diremos, bueno, pues si así se genera electricidad, ¿cómo somos capaces de conseguir de un pantano, del agua acumulada, electricidad? Pues no es que en los pantanos haya gente metiendo y sacando imanes, es un proceso un poquito más complejo, pero siempre la fundamentación es la misma. Aquí tengo otra bobina de cobre, un poquito más grande, pero también son pues cientos de vueltas dadas al mismo rollo, y los dos extremos del cobre los hemos puesto aquí a esta otra bombilla. Y aquí lo que hemos hecho es que directamente hemos pasado por del medio de la bobina un hierro al que vamos a imantar y a desimantar mediante estos dos imanes. De manera que cuando se imante es como si yo metiera el imán dentro, cuando se desimante es como si lo sacara. La voy a poner en movimiento y nos fijamos igualmente en la bombilla. Fijaros cómo se enciende. Esto ya es un proceso más parecido a lo que se puede dar en las propias centrales eléctricas o también los aerogeneradores, porque este movimiento que hago yo lo podría estar moviendo el agua, la energía potencial del agua acumulada, o también la energía del viento. Si el viento movía una hélice, pues la hélice hace un proceso parecido a este para producir electricidad. Este generador es un ejemplo de demostración didáctica para ver cómo funcionan los generadores eléctricos, pero ya existen, ya se venden generadores más pequeños que pueden generar electricidad para una lámpara como esta que tenemos aquí. Aquí las bobinas de cobre son dos, son muy pequeñas, el hilo es más fino pero también da muchas vueltas, y el imán, en vez de pasar por el medio de las dos bobinas, lo que hace es va a dar vueltas alrededor y va a imantar y desimantar dos barritas de metal, igual que ocurría en este generador, de manera que la energía de mi mano al abrir y cerrar esta palanca que tenemos aquí va a mover este imán y va a generar electricidad. De manera que siempre que yo esté gastando energía para ponerlo en funcionamiento, podré tener electricidad de esta manera. Fijaros qué manera más sencilla de poder usar pues, una lámpara, una linterna, sin necesidad de pilas, que al final siempre el tener pilas es acumular residuos, contaminantes, que luego son muy difíciles de reciclar. Pues con esta filosofía de poder usar energías limpias, podemos dar un paso más allá. Ya hemos visto cómo simplemente la electricidad que consumimos proviene de imanes y una bobina de cobre. Pues cada vez que vamos dando un paso más, ya hemos llegado hasta la linterna, pues nosotros hemos dado el siguiente paso, que sería hacer
un generador un poquito más grande para poder generar un poquito más de electricidad. Para eso voy a pedir la ayuda de mi compañero Toño y os voy a mostrar una bicicleta. Toño, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Esta bicicleta tiene un generador como estos que hemos visto aquí, pero lo tiene acoplado al propio mecanismo de la bicicleta. Normalmente, sobre todo últimamente no tanto, pero antes, muchas bicicletas tenían lo que se llamaba una dinamo. La dinamo hacía este mismo proceso, que cogía la energía de la propia bicicleta, la energía cinética de la bicicleta, y la convertía en energía eléctrica para encender una bombilla. Nosotros hemos hecho este mismo mecanismo, pero hemos acoplado diferentes accesorios para poder encender desde una radio a una bombilla de incandescencia. Vamos a ir de uno en uno. Primero vamos a encender la radio. Fijaros, voy a bajar un poquito el volumen, que simplemente con la energía del pedaleo, tampoco hay que pedalear muy rápido, da suficiente energía para encender una radio. Encenderla, además, le bajo el volumen, pero la podríamos poner al volumen que quisiéramos. Esto podemos decir que la radio consume muy poca electricidad. Muy poca electricidad. Vamos a apagar la radio, Toño, y ahora vamos a encender la bombilla de bajo consumo. Las bombillas de bajo consumo, es una bombilla de incandescencia, tarda un poquito más en ponerse en funcionamiento, pero luego pues el mantenimiento es más continuo. ¿Te cuesta más o te cuesta menos? Más que la radio, bastante más. Bastante más que la radio, pero aquí vamos a poder ver de manera experimental, porque tenemos también al lado una bombilla de incandescencia, la diferencia desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de cantidad de energía que necesitamos para encender una bombilla de incandescencia frente a una de bajo consumo. Encendemos a la incandescencia, y aquí sí que nos tenemos que creer el gesto de sufrimiento de Toño, porque realmente cuesta, ¿verdad? Y fijaros que no llegamos a encenderla como podríamos ser, ahí está luciendo, pero fijaros el esfuerzo que tiene que hacer para encender una bombilla de incandescencia. Y más o menos la luz que emite es muy parecida a la bombilla de bajo consumo. Bájala ya si quieres, ponemos la radio. Bueno, y con música autosuficiente nos vamos a despedir desde Cosmocaixa. Os esperamos la semana que viene con más experimentos y más ciencia. Hola otra vez, el director de la revista QE, Jorge Alcalde, nos acompaña hoy en el estudio de la aventura del saber. Vas a ayudarnos a entender mejor, Jorge, algunos conceptos relativos al mundo de la ciencia y la tecnología, que es tu especialidad. Pero para empezar, cuéntanos, ¿qué diferencias hay? Tú que has hecho divulgación en tele, en radio, en revistas, ¿se nota mucho lo que impone cada medio o no tanto? Hombre, evidentemente cada medio tiene sus peculiaridades, ¿no? Y yo sí que puedo decir que lo que más conozco es el mundo de la prensa escrita o de la divulgación escrita, a través de prensa, de libros, de revistas o de diarios. Pero sí que estas incursiones que hemos podido hacer en otros medios nos permiten, yo creo, que conocer que la capacidad de curiosidad del ser humano es casi ilimitable y que se puede activar una bombillita que tenemos todos en el cerebro a través de la palabra o a través de la imagen para que queramos conocer más, queramos saber más. Que en el fondo yo creo que modestamente es lo único que debemos hacer los divulgadores. No pretendemos, es el caso de Q y el mío personal, no pretendemos dar grandes respuestas, no pretendemos ser enciclopedias, no pretendemos resolver los problemas de la gente. Hacerte tirar del hilito un poco. Hacerles que sean más curiosos y orientar a los que nos quieran atender de dónde pueden estar esas respuestas. Se suele decir que lo peor que se puede hacer con un niño es responderle a todas sus preguntas. Hay que dejarle a él que encuentre las respuestas. Bueno, pues yo me considero en ese sentido un niño. Yo creo que los científicos son los seres adultos más parecidos a los niños que existen, ¿no? Porque son curiosos impenitentes. Y en ese sentido ellos tampoco se sienten satisfechos consiguiendo todas las respuestas de golpe, pero sí les encanta caminar en la búsqueda de cómo funciona el mundo que nos rodea, ¿no? ¿Y tú crees que la ciencia puede ser para todos? ¿Realmente es una opción que no sea utópica? O sea, ¿todo el mundo puede tener a su alcance la ciencia? Yo creo que debe ser así, o si no, no tiene sentido, ¿no? La ciencia puede ser un espectáculo, por ejemplo, que es algo que a veces cuando lo decimos en entornos científicos muy serios, pues se echan las manos a la cabeza. ¿La ciencia un espectáculo? Pues sí. Es un espectáculo de televisión, es un espectáculo de radio, es un espectáculo visual en las páginas de una revista. Y desde luego tiene que ser para todos, porque al fin y al cabo los que decidimos con nuestros impuestos y con nuestros votos